¿Me puede confirmar si las diapositivas están presentes Sí, en doctora, se pantalla? ven. Listo. Justamente el día de ayer, la última parte que vimos fue los aspectos ya generales del testimonio. Y ahora vamos a pasar a los tipos de protocolos de entrevista en niños, niñas, adolescentes. Ok. Estos tipos de entrevistas van a ser especializados justamente ya para tomar la entrevista como sí, la declaración. Y obviamente todas estas entrevistas siguen base científica. Aquí tenemos, por ejemplo, el Stepwise Interview. Actualmente se tiene la versión de este Stepwise Interview del 2009, donde se resumen 6 fases para esta entrevista, que sería la construcción de la relación. Primero, esta construcción de la relación justamente se va a hacer de lo que ya les había hablado antes, que es del rapport, que tiene que uno interactuar antes de que comience la entrevista, interactuar con el niño, niña, adolescente, para que ella pueda tener más confianza y nosotros también podamos interactuar, entablar la situación de una mejor manera. Luego tenemos como segundo paso las reglas de la entrevista. Aquí se le da las reglas de la entrevista, obviamente, con eh, todo lo necesario que tal vez o las dudas que pueda tener el niño, niña o adolescente ante esta entrevista. Entonces se le dirá que yo como psicólogo voy a entrevistarle y tú obviamente me dirás todo lo que quieras decir en este momento. Te voy a hacer algunas preguntas, pero quiero que tú des tu discurso de la manera más fluida posible. Si no entiendes algo, entonces me consultas. Estas serían una de las reglas de la entrevista. Luego, Steve View nos dice, clasificar las necesidades de decir la verdad. Esta clasificación de necesidad de decir la verdad es bastante importante porque luego de dar estas reglas de la entrevista, nosotros al niño, niña, adolescente, tal vez si, no sé, tengamos al momento una botella de agua que tenemos que tener obviamente en la sala, en la mesa, para que juntamente con unos pañuelos desechables también. Entonces, nosotros podemos agarrar, por ejemplo, esa situación y pedirle, ¿no? Al niño y decirle, si yo te digo que esta botella de agua es una gaseosa o es una Coca-Cola, ¿eso es cierto? Entonces el niño tal vez nos dirá, no, no es cierto. Ah, entonces ahí se le dice, ok, comprendes cuál es la diferencia entre verdad y mentira y realidad y algo que sea ficticio. Entonces el niño nos afirmará y ya dando esta clasificación de la necesidad de decir la verdad, pasamos a introducir el tema. En el momento de introducir el tema, ya se le da los lineamientos y se le pasa a preguntar si es que sabe por qué está o por qué ha venido a esta entrevista. Ahí el niño, niña, adolescente nos dirá que sí, que tal vez le han informado algo o que tal vez le han pedido que venga o que su mamá le ha dicho que tiene que venir porque que los demás tienen que saber algo. Comúnmente los niños es eso lo que nos informa. Como quinto punto está la fase de recolección de información, donde nosotros nos constituimos por la narración libre, donde hacemos preguntas abiertas y preguntas también específicas. Estas preguntas específicas ya pueden ser también a requerimiento de las partes. Y bueno, para finalizar hacemos un cierre y este cierre tiene que ser de la mejor manera posible. Ya les dije anteriormente que el niño, niña, adolescente o la persona que venga a la entrevista tiene que irse de la manera más pacífica y más calmada posible de lo que tal vez ha llegado o con los nervios que ha llegado. Entonces nosotros tenemos que bajar esa tensión para posteriormente restablecer a la persona y para que ya pueda retirarse, ¿no? Estos puntos y estos pasos justamente son de este tipo de entrevista, que es el Step View Interview, y es uno de los que se utilizan y pueden ser también utilizados porque obviamente tienen pruebas y bases, ¿no? De estudio. Otro es el protocolo de Michigan. Esta guía del protocolo de Michigan es uno de los más utilizados, al menos en nuestro contexto, donde primeramente, obviamente, la persona prepara el entorno, posteriormente hace la presentación, luego justamente la competencia legal de lo que es la verdad y la mentira, lo que les había explicado anteriormente.
Posterior, establecer las reglas de base. Ahí igual se le explica cómo va a ser la entrevista, si se le va a preguntar ciertas situaciones y si tiene alguna duda también nos puede preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Posterior, contemplar el establecimiento del rapport, justamente con la entrevista de práctica. Entonces, nosotros en este protocolo de Michigan, al momento que estamos interactuando con el niño, niña, adolescente, al mismo tiempo le preguntamos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres agüita? O si se pone a llorar, bueno, se le pasa un pañuelo, etcétera. Posteriormente se pasa a la introducción del tema, ahí ya igual, de la misma manera se le pregunta cómo quiere comenzar o si puede comenzar, donde se da de una forma de narrativa libre, se le deja hablar a la persona sin cortarle, obviamente, porque entonces estaríamos evadiendo y estaríamos, obviamente, provocando que hayan fuga de ideas. Posteriormente, pasamos al interrogatorio y clasificación, obviamente, de las preguntas que nosotros queremos saber, o tal vez si nos lanzan alguna pregunta o por la otra parte, o nos presentan preguntas para que nosotros podamos aclarar. Entonces, en este interrogatorio ya se le empieza no a cuestionar como una pregunta totalmente firme, pero con cierta charla, obviamente, se entra al tema, ¿no? Porque no se le puede directamente decir, ha pasado esta situación, te ha pasado esto, ¿no ve? Entonces, hay forma de hacer las preguntas. Posterior se da, igual que el otro protocolo, el acto de cierre, donde de igual manera se cierra toda la entrevista y ahí terminaría y finalizaría. Por otro lado, tenemos dentro de esto las entrevistas, la de la entrevista forense. Veríamos que es un proceso flexible donde el perito debe tener siempre presente los objetivos de la entrevista forense, es decir, obtener un relato lo más extenso y exacto posible sobre los supuestos hechos denunciados. ¿Lo ve? Buscando controlar y minimizar todas las posibles interferencias que afecta el testimonio. Esto incluye 4 fases. Primero, la fase introductoria es la primera, que es la toma de contacto, que sería el rapport, siendo los objetivos fundamentales de esta fase son el establecimiento justamente de este rapport que les decía y encuadrar esta entrevista como favorecer la atención y la sensación de seguridad de esta persona. Posterior sería la fase de transición. Los objetivos de esta fase serían la exploración de las capacidades cognitivas sociales de este menor, poniendo el énfasis en la necesidad de que tiene que describir su experiencia de la forma más detallada posible y evaluar su estilo de memoria. Este estilo de memoria, al momento también de hacerle ya la entrevista y todo, nosotros lo vamos a evaluar por cómo nos está respondiendo la persona, por cuál es la capacidad de comprensión de esta persona, ¿no? Posterior sería la fase sustantiva o de obtención de relato. En este, el objetivo de esta fase es obtener un relato sobre los supuestos hechos denunciados de calidad. Esto es, de lo más extenso y exacto posible, el perito, por esta parte será el psicólogo, en esta fase adoptará el papel secundario trasladando el protagonismo de la fluidez de la información al menor. Se le da toda la fluidez, su espacio. Tiene que hablar, si quiere hablar, tiene que hablar, le dejamos continuar. Sin embargo, se mantendrá una actitud de conducta estimuladora de la comunicación, con expresiones, te entiendo, adelante, ¿qué más? También podemos asentar con la cabeza para que la otra persona sepa que estamos relacionando esa escucha activa y no solamente que estemos callados, escuchando, escuchando, entonces si no hay ninguna reacción. Entonces siempre podemos asentar o ya sea con la cabeza o decirle algo como que, ¿qué más? Adelante, continúa, puedes seguir. Ujú. Luego, pasamos a la base de cierre, donde se procurará restablecer un tono emocional positivo, lo que les decía, ¿no? Por ello se volverá a contactar su atención, sus fortalezas, sus intereses, incluso dedicar unos minutos en una actividad de ocio. Si son niños pequeños, entonces en la sala tenemos juguetes, entonces se le muestra algún juguete, el niño tiene curiosidad, va, está jugando un rato, al final le decimos, bueno, creo que eso es todo y nos podemos retirar y entonces nos despedimos, ¿no?
Eso sería esta entrevista forense. Ahora, tipos de entrevista en adolescentes y adultos. La entrevista cognitiva mejorada es la más recomendada para los adultos. Entonces, esta entrevista es una versión mejorada justamente porque está adaptada también a ciertos contextos judiciales, porque esta entrevista mejorada también se va para el contexto clínico y otros contextos, inclusive educativos, pero en esta parte es totalmente adaptada para el contexto jurídico. Donde como fase 1 tenemos la presentación y personalización de la entrevista. Fase 2, establecimiento de la comunicación. Fase 3, explicación de los propósitos de la entrevista. Fase 4, la instauración de contextos, recordar los hechos. Y la fase 5, recuerdo libre, es cuando ya la persona comienza. La fase 6 será la preparación para el interrogatorio. Esto luego de darnos muchas veces en esta parte del interrogatorio, entre la fase 5 y 6, nos damos un momento como un pequeño descanso, un receso también, será de unos segundos o unos pocos minutos. Y posteriormente el interrogatorio que ya se hace. Y luego pasamos a la fase del recuerdo, donde vemos ya diferentes perspectivas. Recuerdo de orden inverso. Aquí justamente para ver credibilidad, ya usamos esta fase número 9, por ejemplo, que es recuerdo en orden inverso, donde a la persona se le pide, ok, ya tenemos todo, ahora quiero que me cuentes la situación de atrás para adelante, por favor. Luego veremos si estamos haciendo y estamos evaluando también credibilidad de testimonio. Nosotros veremos, ok, ahora desde esta parte me puedes volver a contar hacia atrás o me puedes volver de esta parte contar hacia adelante y nosotros ahí ya nos daremos cuenta si el discurso tiene coherencia con el primer discurso o el segundo recuerdo que ya nos dio de atrás para adelante o ya sacamos en pequeños momentos como que, ok, de esta parte a esta parte, quiero que me cuentes. Entonces, en eso nosotros también ya podemos verificar muchas partes y muchas situaciones de lo que está dentro de la entrevista y en su discurso, ¿no? Creíble, no creíble, ¿ok? Luego hacemos un resumen. Nosotros, como estamos atentos a todo lo que nos dice la persona, entonces le diremos, ok, lo que tú me has dicho es que primero pasó esto, en tal día, posteriormente te ha sucedido esto, estabas en tal lugar. ¿Es eso correcto? La persona nos dirá, sí, es eso correcto, eso es lo que ha pasado. Ahora, si hay ciertas variaciones en su discurso, nosotros también podemos decirle, ok, tú me dijiste que pasó esta situación, pero también me dijiste esta situación. ¿Me puedes explicar eso? Entonces ya habrá un entablamiento del discurso y una unión del discurso donde también nosotros tengamos más comprensión de lo que la persona nos está diciendo, ¿no? Posteriormente, como fase 11, tenemos el cierre de la entrevista. Igual, de la misma manera de las anteriores, lo mejor es restablecer a la persona para que se vaya de una mejor forma. Esta entrevista cognitiva modificada es una técnica que se utiliza con el objetivo de mejorar el recuerdo de la víctima y testigo, a partir de 4 técnicas generales de incremento de la memoria, justamente con la reconstrucción de las circunstancias, complementación, recordar en diferentes órdenes, cambiar de perspectiva, lo que les decía anteriormente, y varias técnicas nomotécnicas específicas. Apariencia física, nombres, características del habla, conversación, para responder justamente a las demandas de las técnicas de recuperación de memoria de la entrevista cognitiva y por tanto esta entrevista cognitiva original y la mejorada consumían demasiado tiempo, se han propuesto justamente se ha propuesto esta otra entrevista modificada evitando aplicar el cambio de perspectiva y recuerdo entre el orden inverso, a fin de que se reduzca el tiempo de aplicación de esta entrevista cognitiva original, por lo que el presente caso se aplicó a entrevista cognitiva modificada para evitar consumo de tiempo y consecuencias de revictimización. Justamente lo que les decía, ¿no? Porque en esta entrevista que les he presentado, ya se les hace obviamente los recuerdos de atrás para adelante, también por ciertos episodios, entonces tendremos toda la información necesaria,
cosa que por eso nos dice evitar revictimización porque no se necesitarán otras entrevistas posteriores, ¿no? Luego, habilidades del profesional en psicología forense para realizar estas entrevistas. Necesitamos una conducta motivacional, obviamente, porque tenemos que estar motivados por el caso, por el hecho, tenemos que estar totalmente despiertos. Habilidades interpersonales también para crear el rapport e interactuar con esa persona. Habilidades individuales, como persona también tenemos que ser respetuosos, tenemos que considerar a la otra persona. Habilidades directivas, cómo nos dirigimos a la otra persona, no podemos evadir algo que nos diga, tampoco podemos entrar nosotros a presentar la entrevista y pues estar de mal humor cuando alguien viene y no podemos, o vernos demasiado cansados. Tenemos que hacer todo lo posible para mantener y también nuestra actitud que esté totalmente estable, ¿no? Y habilidad en la toma de decisiones también. Consecuentemente, escucha activa también, tenemos que tener la escucha activa totalmente, y esa escucha activa es como, me dices algo, entonces yo estoy ahí, no es que simplemente voy a escuchar y tal vez hasta me estoy con otras ideas en mi cabeza, ¿no? Entonces tenemos que tener una escucha activa, tenemos que estar atentos, tenemos que también reflejar a la otra persona que le estamos escuchando, que estamos presentes, que estamos con su historia, ¿no? Luego tenemos que ser, aquí dice genuino, abierto, sí, porque no podemos decir o cortar la entrevista, no, ¿cómo vas a decir eso? O no puedes decirlo de esta otra manera, no, nosotros tenemos que estar abiertos a todo lo que nos digan. Tenemos que ser personas demasiado empáticas, porque también nos tenemos que poner en el lugar de la otra persona para también tener esta escucha activa. Tenemos que ser activos y directivos en el momento de tal vez hacer algunas preguntas finales, activos verbalmente y didácticos también, porque si son niños pequeños, son una de las entrevistas más difíciles quizá de hacer. Muchas veces se mueven, no se quieren sentar, no quieren comenzar la entrevista, se ponen a jugar, se distraen o simplemente llegan y ya están en la puerta, quieren salir, quieren ir donde su mamá o con la persona que han venido. Entonces, nosotros tenemos que ser demasiado didácticos para saber cómo atraer la atención de estos niños. Herramientas de evaluación, la observación. Dentro de la observación estarán las estrategias principales del método científico, por lo tanto requiere rigurosidad. Fernández también nos dice que debe ser un experto quien lo realice, debe hacerse de manera sistemática, por eso se crea unidades de análisis. Tenemos que ser temáticos de ocurrencia, orden, frecuencia, duración. Mucho también tenemos que ver esto de la duración, entonces tenemos que saber manejar muy bien la situación. En caso de no categorizar, se harán desde una perspectiva cualitativa, tendremos registros narrativos, escalas de apreciación, etcétera, ¿no? De nuestras entrevistas. Para la observación conductual se debe seleccionar comportamientos relevantes y deben ser operacionalizados y tener claridad de registro. Esto nosotros también, en todo lo que se nos parece que es importante, nosotros tenemos que bien anotarlo, tenemos que registrarlo y para poder también volver a algún punto dentro de la entrevista. En esto puede darse, por ejemplo, cuando nos dice, sí, ha pasado en tal fecha, entonces nosotros lo anotamos, ¿no? Para tener más datos que tal vez nos interesen. Si no entendemos algo, de igual manera, podemos anotarlo para que posterior, cuando ya pause en algún momento la persona de la entrevista, nosotros podamos ver obviamente lo que tenemos y le dijimos, tú me dijiste esto, ¿me podrías repetir esa situación? Entonces la otra persona nos hará el favor de repetirnos la otra situación, ¿no? Luego, herramientas de evaluación, las pruebas psicológicas. Variedad de herramientas de medición que se pueden acceder a ellas. Estas herramientas de evaluación obviamente son de rigurosidad científica. Características importantes es la estandarización, unidad de los procedimientos de aplicación y clasificación de estas pruebas. Objetividad a partir de la confiabilidad, es la consistencialidad también de las puntuaciones obtenidas para las mismas personas cuando se les aplica la misma prueba.
les dije, ¿no? Tiene que contrastar también si hay otra persona que viene y le aplica la misma prueba o se hace un peritaje en nuestro informe, entonces la otra prueba tendrá que tener estas medidas, entonces saldrá lo mismo, ¿no? La validez justamente por lo que tendremos la prueba que mide lo que pretende medir. Esta prueba pretenderá medir tal situación, tenemos que nosotros saber qué pruebas utilizar. Y justamente estos instrumentos de evaluación para niños, niñas y adolescentes, de los puntos de pericia muchas veces que nos piden o puntos de evaluación, tendremos para niños el ISI, el CPSS, el FOA, la versión 5, que es la versión mejorada justamente. Estas versiones muchas veces están mejoradas o readaptadas o adaptadas a ciertos contextos. Entonces nosotros dentro de nuestros instrumentos también tenemos que saber qué pruebas utilizar y qué pruebas están más cercanas a nuestro contexto. Generalmente las pruebas que más se adaptan dentro de nuestros contextos latinoamericanos será pues Argentina, Chile y Perú. Entonces nosotros veremos cuál está dentro de lo cultural, en cuál nos asignamos y cuál estamos más cercanos. En este caso, si hay alguna prueba que está adaptada en Perú, entonces es lo más favorable para nosotros, o ya sea Argentina o Chile, ¿no? En lo posible, como otras están adaptadas generalmente para toda Latinoamérica. Por otro lado, tenemos también los test para depresión para niños, el CDS y el CDI. Estas dos pruebas igual nos mostrará los índices de depresión del niño, niña, adolescente. Por otro caso, están las pruebas de ansiedad, que son las más utilizadas, el CAS o el SATAC o el CMRS2. Justamente igual es el CARS2, perdón, es el que está adaptado igual para un contexto latinoamericano y justamente es para niños. Las pruebas de autoconcepto sería el F5. Estas pruebas de autoconcepto de igual manera nos ayudará a ver ya sea el niño o adolescente, cuál es evaluar su autoconcepto, su autoestima, autoestima negativa, disforia, humor, depresión, tristeza, preocupación, dentro de lo que sería todas estas situaciones. ¿No ve? Por otro lado, también tenemos las pruebas de adaptación, como el TAMAI. Esto de las pruebas de adaptación, el TAMAI es una de las más utilizadas, al menos en nuestro contexto. Este instrumento proporciona información de las siguientes áreas. Será inadaptación general, inadaptación personal, inadaptación escolar, inadaptación social, insatisfacción familiar, insatisfacción de los hermanos o con las personas que vivan, a muchas veces primos o personas cercanas. Nosotros también tenemos que saber diferenciar eso. Educación adecuada del padre, educación adecuada de la madre, discrepancia evaluativa y proimagen de cómo se ve también el niño, ¿no? Niño, niña, adolescente. Por otro lado, tendremos las pruebas de personalidad, una de las más usadas aquí en nuestro contexto, aparte de estas que les digo que el SPQ, el CPQ, es el MMPI y el MMPI RF. Este MMPI RF justamente es para niños. Esta prueba ya es adaptada para niños. Entonces, esta es una prueba clínica a la vez, pero a la vez también es una prueba que se la usa en los casos forenses. Entonces, esta es una prueba que tiene 10 escalas, ¿no ve? Esta nos estaría hablando de hipocondría, depresión, histeria y conversión dentro de esa histeria, ¿no? Si hay quejas somáticas, hipersensibilidad, rumiación dentro de las ideas, los pensamientos, entonces nos ayudará esta prueba a ver todas estas situaciones. Por otro lado, tenemos las pruebas e instrumentos de evaluación para adultos. En adultos ya vemos otras pruebas que son obviamente totalmente para ciertas edades, no se utilizan en adolescentes, tampoco se pueden utilizar en niños.
aunque algunas pruebas como el STAI, el MMPI, las hay adaptaciones para adultos y también para niños. Entonces, estas también hay que verlas y diferenciarlas. En adultos, para evaluar estrés, veremos principalmente el TQ, pero la más utilizada es el EGEP-5, las escalas de trauma de Davison y el EGS, la versión forense, porque también tenemos una versión de este EGS en versión clínica. Y por otro lado, tenemos también el SIT. Aquí veremos igual los grados de estrés de la persona, alguna disforia y todas esas situaciones. Después, para personas adultas, también tenemos para las escalas para la depresión, que aquí son los test los más utilizados, la escala de depresión de Beck 2, que es obviamente la reinstaurada, después las de Montgomery, las de Asperger, la de HDRS, que obviamente nos mostrarán igual los grados de depresión de esta persona o en qué, si es depresión alta, será depresión moderada. Entonces nosotros nos vamos a ver estas situaciones también. Por otro lado está la ansiedad, perdón. La ansiedad, con la ansiedad tenemos justamente el STAI, el ISRA y el HASSR también. El más utilizado es el STAI, como también el ISRA. Entonces, en nuestro contexto, al usar el STAI y el ISRA, veremos la evaluación de la ansiedad de tipo cognitivo ante distintas situaciones. Estas evaluaciones de ansiedad también veremos de tipo fisiológico en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque no solamente la ansiedad la vemos de tipo cognitivo, de tipo emocional, sino también fisiológico, cómo nos está afectando. También vemos la ansiedad de tipo motor, que es la misma situación, qué está pasando físicamente, orgánicamente, cómo estamos reaccionando hacia este hecho y lo estamos derivando tal vez a una ansiedad, ¿no ve? Y otro que se usa bastante es el IRRA, que ha sido ampliamente utilizado en investigaciones durante más de décadas, entonces bastante estudiado, por así decirlo. Y estos resultados también nos demuestran que es un instrumento fiable y válido para poder evaluar ansiedad. Por otro lado, también tenemos las de adaptación, que es justamente será el IAC y las escalas de adaptación. De igual manera, nos hará ver estas escalas, cuánto esta persona está con estas conductas, en qué grado está su conducta, ¿no ve? Ya sea con los familiares, en el contexto, en su contexto social, con qué conducta está reaccionando, ¿no ve? Por otro lado, tenemos las de simulación. Las pruebas que más se usan en simulación son el SIMS y el SSL90R. En nuestro contexto, igual, el que más se utiliza es el SSL90R, que es un inventario estructurado de simulación de síntomas, al igual que el SIMS. Son instrumentos que evalúan la situación de los trastornos mentales de las personas que están por baja de la enfermedad. Evalúa la presencia de signos generales de ansiedad, nerviosismo, tensión, ataques de pánico, miedos. Ataques de pánico son muy comunes. También incluye síntomas relacionados con la soledad, el estilo de vida, la esquizofrenia, alucinaciones y el control del pensamiento, ¿no? Entonces, al igual que el SIMS, es un instrumento totalmente estudiado, está cribado, detecta simulación, sintomatología, patología y también algunas situaciones del estado neurocognitivo. Las de personalidad, las más usadas igual en adultos de personalidad, será el MMPI-2-RF, que es el mejorado, es un instrumento de evaluación psicológica que evalúa las características psicopatológicas globales y específicas del individuo y los trastornos psicosomáticos de esta persona, los intereses de la personalidad y si tiene alguna situación psicopatológica. Y por otro lado, también tenemos más utilizado el inventario multiaxial de Million,
Este instrumento está diseñado para evaluar la personalidad y psicopatología de ya personas adultas, ¿no? Entonces, estos serán nuestros instrumentos fiables, confiables, que se deben utilizar para evaluar, ya sean, como anteriormente les dije, en los niños. Estos instrumentos, me olvidé decirlo, eh, generalmente se los adquiere de TEA y Pearson, que son una página donde nosotros podemos, son instrumentos por paga, entonces a nosotros nos dan como unos tips y esos tips obviamente los compramos y posteriormente nos van descontando según cuántas evaluaciones hacemos y obviamente ahí se califica y nosotros tendremos que comprar todo este material, tanto en la página de TEA como también de Pearson, al igual que las evaluaciones o instrumentos para adultos. Obviamente, para comprar todas estas situaciones en nuestro contexto sería mucha inversión y es dificultoso, aunque sería la manera considerable y justa de adquirir los instrumentos. Pero muchas veces no se puede. Por ejemplo, en ciertas instituciones, para cada persona que nos llega no vamos a ir comprando porque también son caritos. Está por aplicación, está entre 20 a $30. Así vas dejando ver y aquí vas a poner, para que se dé cuenta que ahí falta igual. ¿Ya? Y esto, ¿ya? Por favor, alguien está con el micrófono prendido. Han dicho que por favor su micrófono. Ok. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Justamente lo que les decía, ¿no? Entonces tenemos que ver nosotras las maneras y las posibilidades de poder tener estas herramientas. Entonces también hay empresas, ¿no? Que las venden y entonces nos venden todas estas evaluaciones, los tests y todo, y nosotros podemos adquirirlas. Entonces, si no hay otra forma, obviamente, de conseguir. Esta interpretación de pruebas psicológicas, necesitamos conocimiento de las técnicas y su manual. De todas estas pruebas, si obviamente compramos de TEA y Pearson, nos van a dar todo, ¿no? Porque obviamente son los que realizan estas pruebas, entonces tendremos su manual original, tendremos todo, inclusive la corrección cualitativa y cuantitativa en la misma página de TEA y Pearson nos sale automáticamente y también nos los corrige automáticamente. Por otro lado, está dentro de esta interpretación la no utilización de correcciones adaptadas, porque cuando no utilizamos estas correcciones adaptadas, obviamente no está directamente abocado para nuestro contexto y no será para nada favorable al momento de tener nuestros resultados. Por otro lado, tenemos el análisis y la valoración de resultados, donde tenemos la integración de los resultados, la claridad de las conclusiones, evitar confusiones y controversias dentro de estos nuestros resultados. Las herramientas de evaluación en psicología son las fuentes de información colateral. Estas fuentes serán documentales, que será el cuaderno de investigaciones, expediente judicial, la denuncia realizada, documentación del caso, cuando se trate de historia clínica también, que se requiera por orden judicial o requerimiento fiscal, podemos tener todas estas documentaciones. Esto será dentro de las herramientas de evaluación en psicología, muy aparte, para tener toda esta nuestra información colateral, entonces nosotros tendremos que tener toda esta otra documentación. Y personales, que serían las entrevistas también colaterales, ¿no? Que podemos tener ya sea de padres o ya sea de cónyuges, cuidadores, profesores y además personas allegadas a esta persona, a la persona que está sujeta a evaluación, ya sea niño, niña, adolescente o también alguna persona adulta, ¿no? Según sea el caso. El vaciado de las fuentes de información colateral. Aquí tomamos en cuenta la identificación de cada colateral justamente y la relación con la persona evaluada. ¿Quién será la persona más allegada? ¿Estaría en el momento de tal vez que ha pasado la situación? Tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones. Establecer las áreas que se requieren profundizar y conocer. Entonces nosotros veremos
no vamos a pedirle toda la vida a la persona, ¿no? Solamente nosotros puntualizaremos entre ciertas situaciones de las que queremos saber acerca de esa persona. Y luego el grabado, si fuera necesario, inserto en expedientes forenses, es necesario tener grabada toda esta información, ¿no ves? Para que nos respalde también. Estructura de los apartados del informe psicológico. Aquí ya vamos a ver estas estructuras de lo que es el informe psicológico. Tipos de informes, informes psicológicos forenses y el dictamen psicológico forense. Características de los informes psicológicos forenses. Este informe psicológico forense será una herramienta con exigencias de especialización por procesos de profesionalización y de praxis, ¿no ven? Entonces, el destino es un apoyo a las decisiones judiciales, el cual dará luces al juez para una apropiada toma de decisiones en área del, ya sea de lo que se quiere saber y justo del proceso. Especificidad, contextos forenses y ética y deontología forense, que es muy importante. Dentro de este informe psicológico forense, está sujeto al principio de contradicción, porque ya sabemos que siempre habrá una contra. Muchas veces las partes van a examinarlo, ambas partes van a examinar este informe. También tendrá este informe una parte descriptiva y una parte técnica. Nuestra parte descriptiva será desde el inicio hasta toda nuestra entrevista y la parte técnica se irá también a las pruebas, a todas las pruebas que ya anteriormente les he presentado y también nos pueden solicitar. Este informe psicológico forense debe poseer habilidades, como tal, el psicólogo forense debe poseer habilidades de su formación. Tiene que ser una persona totalmente objetiva y adaptar una posición neutral, porque no puede o ya estar de una parte o de la otra parte. No se debe elaborar el informe en base a la figura que lo haya solicitado, ni guiarse por los intereses de esta parte, digamos. Si alguien nos solicita este informe, que tal vez es la contraparte, nosotros no vamos a guiarnos a, es que venimos de esta otra parte, entonces vamos a favorecer a esta otra parte. No, por eso tenemos que tener una posición totalmente neutral. Este informe psicológico forense también es una prueba independiente más a las otras pruebas que vendrán por parte de otros profesionales de este equipo multidisciplinario, ¿no? Si se lleva de forma adecuada, se debe llegar a la misma conclusión, viniendo de cualquiera de las partes. Es lo que les decía. Nuestro informe tiene que tener un principio de replicabilidad, donde cualquier otra persona o otra parte venga con otro psicólogo forense, entonces esta replicabilidad al momento de determinar las pruebas y todo, tiene que tener los mismos resultados. Diferencian los resultados por distintos equipos de psicólogos acerca de un mismo caso. El problema es de fondo, no de forma. Informe psicológico forense. Estructura está en función a la evaluación realizada. Para su realización existe una serie de recomendaciones o aspectos claves a considerar en la evaluación del informe psicológico. Este está regido con condicionantes científicas, también éticas, legales, establecidos por ejercer profesionalmente. Debe ser consciente de su nivel de competencia profesional y de sus limitaciones a la hora de emprender la elaboración de dicho informe. Debe tener la obligación de respetar la dignidad, la libertad, la autonomía y la intimidación del evaluado, de la otra persona que venga. Tenemos que tener todos estos puntos, tenemos que tenerlos totalmente importantes, ¿no? A la hora de recoger nuestra información. Y recogerá información pertinente, ya sea del cliente, en este caso, no paciente. Usamos el término paciente, ya les dije, en el modo clínico, pero en el modo forense estaremos refiriéndonos a la persona como un cliente y expondrá con especial cuidado cuestiones de su vida privada. El informe psicológico forense. Ahora sí, aquí está el modelo que tenemos. Aquí nos vendrá primero la autoridad que requiere, posteriormente
tenemos de nombre completo, nosotros pondremos nuestro nombre, nuestra matrícula profesional, si es que pertenecemos a alguna institución, vamos a poner el nombre de la institución. Por otro lado, la referencia del caso, entonces aquí igual, nosotros ponemos la referencia del caso y ahí lo transcribimos. Datos generales del evaluador, lugar y fecha de evaluación. Es bastante importante que el lugar y fecha de evaluación de toda la evaluación vaya detallada. Si se ha dado en 2 etapas la evaluación, entonces pondremos en tal lugar, en tal fecha, y es muy importante en este apartado también, si es posible, poner la hora, porque da muchos casos que puede ser que evalúes en un lugar, en una fecha y pongas todos los instrumentos que has utilizado y al final, en el momento tal vez de dar tu informe frente al foro justamente, te pregunten y te cuestionen y en cuánto tiempo has realizado. Y no sé, tal vez se te ocurra decir, no sé, en una hora, pero en una hora no vas a poder hacer toda tu entrevista, posterior tus herramientas. Entonces, es bastante importante nosotros ser sinceros, colocar en cuánto tiempo hemos realizado, cuántas entrevistas hemos realizado y obviamente lugar y fecha de evaluación, porque tal vez hemos hecho demasiadas entrevistas, nuestra entrevista ha sido larga, perdón, demasiadas evaluaciones. Y entonces, pues tendremos que agarrar más tiempo o necesitaremos más tiempo de lo que tal vez hemos programado. Entonces, tenemos que nomás ser sinceros en ese momento, ¿no ve? Donde nos pide lugar y fecha, inclusive poner en qué tiempos, poner la hora, de tal hora a tal hora se hizo tal situación, de tal hora a tal hora ya evalué este otro test, etcétera. Posteriormente, como punto 3, tendremos los antecedentes familiares y biográficos ya de la persona. Aquí irá todo el relato de los antecedentes que tengamos necesarios. Como cuarto punto, la actitud y comportamiento durante la entrevista. Aquí nosotros también sabremos describir qué actitud tenía esta persona, qué comportamiento tenía, cómo se comportaba, cómo se estaba dirigiendo totalmente, ¿no? Desde el primer momento que entró con nosotros, entonces nosotros les dije que tenemos que ver todas estas cosas y justamente en el punto 4 irá toda nuestra actitud y comportamiento de lo que hemos observado. Como punto 5 tenemos las técnicas e instrumentos de evaluación. Aquí nosotros podemos poner las técnicas e instrumentos, los que hemos utilizado según el requerimiento. Y obviamente, como nosotros tal vez vamos a mandar este informe y tal vez lo vamos a defender, entonces es bueno de cada técnica, de cada instrumento, poner tal vez un pequeño párrafo de información, porque tal vez el juez o el fiscal obviamente no están enterados mucho de nuestra área o no están em, muy metidos en lo que nosotros hacemos, entonces muchas veces no comprenden qué es lo que hacen. Yo no le voy a decir directamente, aplica un MMPI, después un SLI 90 o después que ha aplicado algo más, ¿no? La escala de Beck para depresión. Entonces, cada una de estas tienen que ir, cada técnica e instrumento tiene que tener su pequeña explicación para saber de qué se trata. Luego, como punto 6, tenemos los resultados de la evaluación. Estos resultados nosotros los hacemos en base a toda nuestra entrevista y también a nuestras técnicas utilizadas, donde en estos resultados no pondremos exactamente todo el estadístico que nos dé la prueba, por ejemplo, sino daremos los resultados de la manera más concisa y entendible posible. Posteriormente, a colocar nuestras conclusiones de todo lo que hemos obtenido y las recomendaciones, acá dice se amerita, obviamente, porque muchas veces no podemos tener más recomendaciones, como en muchos casos también podemos tener recomendaciones, como que se recomienda que la persona siga terapia por tales situaciones, porque ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático, etcétera, ¿no? Dictamen psicológico forense, por otro lado, es una evaluación de aspecto central del peritaje y se realiza para orientar en una decisión judicial. Es una evaluación realizada por un experto, tomar en cuenta el procedimiento legal, evaluación sistemática y estructurada, emitido por un profesional en psicología que da respuestas a las preguntas
planteadas obviamente por la ley, en este caso serán jueces, fiscales, etcétera. El objetivo global del informe es del individuo o de la familia entendida como el todo funcional de los que engloban la situación indivisiblemente. Pericial contrará que se refiere a la situación y momento en el que se realiza, ¿no? Por otro lado, ya tenemos este formato de un dictamen psicológico pericial, que es distinto al otro informe psicológico forense que teníamos, ¿no? Entonces aquí daremos el dato del perito, los motivos del peritaje. Aquí ya tenemos lo distinto del otro informe, es que aquí tenemos ya motivos del peritaje, casos de requerimiento, prueba, puntos de pericia. Aquí ya tenemos que poner la metodología que nosotros vamos a utilizar. Ahí igual explicamos en unos pequeños párrafos, no tiene que ser muy largo. Formulación de hipótesis, entonces, de acuerdo a los casos de requerimiento que nos dan, entonces, referente a esa situación, nosotros tenemos ya que formular una hipótesis. Posteriormente, en el punto 5 ponemos los datos del peritado, de la peritada. Como punto 6, lugar y fecha de evaluación. Ya les dije, también es importante en este caso ver las horas, ¿no? En cuánto tiempo se han hecho las evaluaciones, en cuántos días, en cuánto tiempo contable, ¿no? Como punto 7 tenemos antecedentes del caso. Estos antecedentes serán bibliográficos y de las causas. Como punto 8, la actitud y comportamiento durante la evaluación. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo se está comportando esta persona? Al igual que el anterior informe. De igual manera daremos nuestros resultados y estos resultados, como acá ya tenemos nuestra formulación de hipótesis, entonces nuestros resultados también irán de acuerdo al caso requerido y también a nuestras formulaciones de hipótesis, ¿no? Entonces los resultados ya son como las respuestas. Y también de lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no ve? Consideraciones psicológicas legales a criterio del perito y conclusiones y cumplimiento de hipótesis, justamente lo que les decía, perdón, que en esta parte ya de conclusión y cumplimiento de hipótesis tenemos que dar de cada hipótesis y de cada requerimiento cuáles son nuestras conclusiones, ¿no ve? Con las respuestas que ya tenemos, cuáles son nuestras conclusiones, punto por punto. Es recomendable hacerlo punto por punto. Y las recomendaciones se ameritan. Si necesitas, podemos poner recomendaciones, como tampoco. Es un apartado extra. Posteriormente ya vamos a pasar a otro tema, que va a ser el uso de la cámara Gesell. ¿Qué es la cámara Gesell? La cámara Gesell es un dispositivo justamente que nos permite ver a un observador invisible. ¿Ve? Porque ya nos hemos dado cuenta que en la cámara Gesell hay un espejo, un vidrio grande que nos divide de la sala de evaluación con la otra sala. Le permite observar muchas cosas que no podría ver el otro de otro modo y lo acerca más a la realidad de la conducta del niño, por lo que suprime la influencia perturbadora y deformadora del observador. Es un artificio que combina la intimidad de la observación con la separación. La pantalla no está construida para espiar, sino para la observación con fines de educacionales, con fines en el campo también experimental, donde tendremos un espacio de control científico, ¿no? Principalmente esos serán los únicos usos de la cámara Gesell, que era como uso científico. Posteriormente se hicieron algunos cambios a su diseño original. La cámara Gesell se compone de sala de trabajo, donde se lleva a cabo la actividad, material de observación, evaluación y control. Y la sala de observación, donde está del otro lado, donde están los observadores y donde se documentan estos hechos. Todos los hechos de esta sala de trabajo también se documentarán al otro lado. Aquí justamente está una imagen donde está la sala de observación y la sala de trabajo. La sala de observación son obviamente las sillas rojas, donde también ahí, en nuestro caso, puede ser que esté
alguien que le acompaña al niño, niña, adolescente o alguna persona de confianza. Podrá estar al otro lado, como también muchas veces van acompañadas, en nuestro caso, por las defensorías, ¿no? Por personal de defensoría. Aquí, nuestra área de evaluación. El área de evaluación del otro lado de la pantalla, donde se evalúa dónde están las víctimas o bien testigos, pero donde se realiza la entrevista, es un espacio donde tiene que ser un espacio ameno, como también es la sala para justamente niñas, niños, adolescentes, niños pequeños en lo posible. Entonces tiene que ser una sala amigable, donde puede haber juguetes, no tiene que ser un lugar tal vez tanófrico, un lugar más agradable. Por este otro lado también tenemos una cámara Hetzel, no mucho, que no es muy adecuada porque si nos damos cuenta, las sillas están dando de espalda inclusive a lo que nosotros tendríamos que estar observando. Entonces, las sillas no tendrían que estar en esa posición. Es mejor esta otra posición de las sillas para que los observadores estén al pendiente de todo lo que está pasando en esta área de trabajo. Como en este caso, aquí tenemos otra cámara Gesell, donde está totalmente adecuado. Si hay niños pequeños, es bueno tener almohadas o almohadones, porque son niños que quieren jugar, quieren explorar, entonces muchas veces se lanzan al piso para evitar también algún golpe o también para hacerles un espacio de juego si vamos a usar muñecos anatómicos. Esta también es otra estructura de cámara Gesell. Si logran ver, también tenemos que ver mucho la acústica, el audio, toda la tecnología que tiene esta cámara Gesell que sea totalmente adecuada, las luces, los micrófonos que pueden tener. Hoy en día ya tenemos un montón de tecnología, entonces es mucho más fácil organizar una cámara Gesell porque ya usamos cámaras, sensores de movimiento, sensores de ruido, inclusive sensores de audio donde nos sale el audio mucho más claro. Por otro lado, tenemos la toma de declaración de menores de edad, presuntas víctimas de violencia o de abuso sexual. ¿Qué es el interés superior del niño? Según el artículo 60, es deber del Estado, de la sociedad y de la familia garantizar la prioridad del interés superior del niño, niña, adolescente, que preeminencia a sus derechos, la preeminencia en recibir protección, socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Y justamente toda esta asistencia muchas veces se las podemos brindar cuando tenemos todo este contexto especializado, estos espacios especializados, como es la cámara Gesell, como que la usamos como medida de protección, ¿no? Será una medida de protección que se precautela la integridad de la víctima y o testigo como persona y sujeto a sus derechos. Se garantiza la privacidad y el resguardo de la víctima o del testigo durante la entrevista. Se evitará la duplicidad o variedad de entrevistas y declaraciones que puedan emitir justamente estas víctimas o bien testigos, ¿no? Muchas veces. Por otro lado, en este uso también de la cámara Gesell como una medida de protección, se resguardará a la víctima y al testigo por el posible contacto que puede tener sobre su supuesto agresor, porque muchas veces se realiza la audiencia en la misma cámara Gesell, entonces muchas veces también está este agresor, entonces al estar el niño, niña, adolescente o la otra persona víctima, estará pues por el otro lado de la pantalla y no estará en contacto con todas estas personas. La cámara Gesell aquí en la ciudad de La Paz, existen cámaras Gesell en el Ministerio Público, la FELCB y las DNAs, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, cómo se está tal vez evaluando o cómo es la estructura de estas cámaras Gesell. Y bueno, aquí vemos también que tiene que ser un ambiente siempre agradable, no son ambientes muy, muy fríos, siempre son ambientes agradables donde hay sillones,
Igual con los niños, ahí el espacio es un poco más amplio, no es una oficina totalmente pequeñita y así nada, ¿no? Aquí también vemos la entrada a la cámara GESEL, aquí por ejemplo el Ministerio Público, y bueno, acá tenemos dos puertas. Una es el ingreso a un pasillo por donde ingresará la víctima directamente a la cámara GESEL, y la otra es justamente donde estará el otro lado de la sala. Anteriormente ya les había mostrado estas imágenes de la estructura de la cámara GESEL, cómo está dividida, ¿no? Dentro de un proceso penal, ¿cuál es el uso de la cámara GESEL? Aquí ya estamos viendo dentro de lo penal. Este uso de la cámara GESEL será la entrevista informativa. Esta entrevista informativa justamente vendrá a razón de requerimiento fiscal. La entrevista informativa como anticipo de prueba, requerimiento judicial, de acuerdo al artículo 307, justamente. Luego, entrevista informativa como anticipo de prueba virtual. También se puede dar en caso virtual. Dentro del proceso penal, ¿cuál es el uso de la cámara GESEL? Dentro de este proceso penal, el uso de la cámara GESEL será la entrevista informativa, como por ejemplo el juicio oral de conformidad. Dentro de esto, el artículo 116 y el artículo 203 nos dicen, ¿no? Esta situación, esta entrevista informativa como juicio oral. Luego, pericias psicológicas de acuerdo a los artículos 204, 205, 207 y también el 209, que puede estar presente el consultor técnico. Y bueno, previa autorización, siempre este consultor técnico, con previa autorización del fiscal, porque si no, no puede participar, ¿no? Otro punto está en el reconocimiento de las personas, actuado que se realiza de acuerdo al artículo también 219, donde el investigador asignado al caso debe elaborar el acta de reconocimiento de persona, observando las formalidades que se establece y está establecidas por el artículo 120, ¿no? Y aquí tenemos, no se alcanza a notar muy bien, pero tenemos el consentimiento informado, que es con lo principal que nosotros tenemos que presentar, ya sea como psicólogos. En el caso de niña, niño, adolescente, este consentimiento informado se les presenta a los padres o bien al tutor o el representante, si es que no viene con un padre o tutor, puede ser el representante de las DNAs. Entonces, esta persona ya verá todo lo que contiene este consentimiento informado, donde aquí nos dicen mérito al requerimiento fiscal firmado por, aquí está el nombre, se solicita el consentimiento informado, escrito y formal para la realización, aquí será de entrevista con el usuario, su nombre, de tal edad, recordándole que su participación es individual y totalmente voluntaria, ¿no? Para el presente caso se requiere la autorización de uno o ambos progenitores o tutor legal y ahí ponen el nombre, o los datos también, carnet de identidad, parentesco, etcétera, o bien, ya les dije, puede ser un representante de las DNAs también, entonces irán todos sus datos, ¿no? Este proceso será llevado a cabo por el personal de y ahí ponemos a qué función estamos representando. Entonces, bajo la intervención a la cual el siguiente profesional, la persona que está evaluando como psicólogos forenses, nosotros pondremos ahí nuestro nombre, nuestros datos, la totalidad de la información que se obtenga, ahí pondremos en este caso, será plasmada en un informe que luego será remitido a la autoridad correspondiente, por tanto, tendrá un carácter público. ¿No ve? Asimismo, los datos serán archivados por un tiempo indefinido. Ninguna persona sin autorización tendrá acceso a esta información contenida en los informes o bien en los registros o protocolos. Y bueno, transcripción también de archivos digitales, de audio, porque nosotros también tendremos todos estos archivos digitales, ¿no? Que será de audio y video. Entonces también nos dice en este informe, salvo a instrucción de la autoridad competente, ¿no? Para quien nos pida.
Y bueno, para finalizar este consentimiento informado, nos dice como muestra de mi conformidad, aceptación, firmo al pie del presente documentación, donde ya sea el padre, madre, tutor o representante de la DNA, firmará, pondrá para finalizar el nombre y todo. Ahora, obviamente, si es una persona adulta, entonces estará en todos sus derechos y méritos a poder aceptar, poder firmar y este consentimiento informado para posteriormente dar su entrevista. Esta entrevista informativa es a requerimiento fiscal, justamente, donde va el consentimiento informado firmado por la madre, padre, tutor, legal de defensoría de la DNA. Puede estar presente los investigadores asignados al caso, las DNAs, el perito, aceptando obviamente por fiscalía, por fiscal, padres como puede que no ingrese en ninguna de las salas de observación. En muchos casos, cuando lo que más he observado, por ejemplo, en esta situación, en los casos de violencia o de violación, hay padres o madres que vienen con sus adolescentes o con sus niños y no quieren ingresar al otro lado de la sala. O sea, prefieren no ingresar y también están en su derecho, ¿no? Porque si no quieren ingresar y no quieren tal vez, porque al final son víctimas también del hecho, entonces no quieren escuchar, entonces se quedan afuera, ¿no? Entonces, por eso dice, padres, como puede ingresar, como también no, eso ya dependiendo de la persona. Luego la entrevista tiene que ser grabada, tendremos la entrevista en un DVD que se entrega también con un acta al cuaderno de investigaciones. A la par se entrega un informe con la transcripción solo de las partes relevantes del relato, ¿no? No existen conclusiones en el informe todavía. Luego, ¿quiénes ingresan en la sala de entrevista? En esta sala de entrevista solamente entra el psicólogo y la evaluada, porque ya estamos al otro lado, ¿no? Entonces, en este lado de la sala estará el psicólogo, la evaluada, obviamente, prestándoles el ambiente más cálido posible. En caso de requerir un traductor, una traductora, este debe ser por requerimiento fiscal del personal especializado de alguna institución también, ya sea que, no sé, em, bien, personas extranjeras se presentan, sí que se presentan. Ahora, por otro lado, también pueden ser niños, niñas o persona adulta con discapacidad. Puede ser una persona sordomuda, entonces necesitamos ver cómo vamos a interpretar esas situaciones. Entonces también necesitaremos algún personal especializado, ¿no? Luego, todas estas personas que obviamente se pueden requerir, no pueden ser familiares. Tiene que ser una persona, un especialista totalmente ajeno, tal vez de alguna institución, etcétera. Por otro lado, esta entrevista como anticipo de prueba. Esta entrevista como anticipo de prueba tendremos el requerimiento judicial, de acuerdo al artículo 307. Se debe coordinar día y hora con personal de la Cámara GESEL. ¿Por qué? Porque muchas veces, obviamente, está ocupada, hay muchas personas que asisten, necesitan Cámara GESEL, entonces se debe coordinar para evitar tener dos actuados al mismo tiempo, ¿no? No podemos tener a dos personas registradas al mismo tiempo. Siempre tenemos que tenerlas en orden y también prever el tiempo, no podemos directamente una tras otra porque hay situaciones donde vienen inclusive a Cámara GESEL de provincia, entonces están haciendo las personas un gran esfuerzo para venir hasta acá, hasta la ciudad. Entonces hay que prever todas esas situaciones del tiempo para poder darles una atención de calidad también, ¿no? Y no decirles, no, estaba con otra prueba, he terminado muy tarde, por favor, vuelva mañana. Entonces, para evitar todas estas situaciones, nosotros tenemos que prever, prever todos esos casos. Entonces, nosotros poner nuestro tiempo, hacer una buena agenda para ver en qué tiempos o qué días estamos con más espacio para cámara GESEL. Luego deben estar todos los sujetos procesales. No se realiza transcripción, lo debe hacer esto el secretario de juzgado, etcétera, ¿no? Luego, reconocimiento del personal de la Cámara GESEL.
actuado que se realiza de acuerdo al artículo 219. El investigador asignado al caso debe elaborar el acta de reconocimiento de persona, observando las formalidades que se establecen en el artículo 120, ¿no? Por otro lado, tenemos a que la Cámara Gesell en la pericia psicológica en la etapa preparatoria, de acuerdo a los artículos 204, 205, 207 y 209, pueden estar el consultor técnico o también el intérprete con previa autorización fiscal, como ya dijimos, ¿no? Pueden estar un intérprete especializado, ya dijimos también que es bastante importante tenerlo bien claro, que no puede ser un familiar o no puede ser como que es que el niño o la niña solamente se entiende o se hace entender. Muchas veces llegan personas y dicen, es que solamente se hace entender con su papá o solamente se hace entender con su mamá, pero, o con el hermano puede ser, ¿no? Pero este intérprete necesariamente tiene que ser una persona especializada de acuerdo a lo que requiere y necesita la persona. O si es una persona no vidente, de igual manera, ¿no? Será un intérprete, alguien que le apoye y que también nos esté apoyando, pero que esta persona sea totalmente ajena, no puede ser un familiar. Por otro lado, la Cámara Gesell en juicio oral, de conformidad al artículo 116 y el artículo 203, miembros del en el juicio oral están los miembros del tribunal de sentencia, el secretario del tribunal, estará también fiscal, estarán también los imputados, sus abogados, estará la víctima y sus abogados. Obviamente la víctima no va a estar en una de las salas, sino entrará por el pasillo hacia la otra sala y todos los demás actuados, obviamente abogados, imputados, sus abogados también, fiscales, secretario, miembros del tribunal, estarán en la otra sala. También puede ser que ingresen sus familiares si es que desean, ¿no? Aquí puede ser que sea su mamá o su papá o muchas veces también de etnias. Reglas de comportamiento en la Cámara Gesell. Una vez iniciada la entrevista, nadie puede salir o entrar de la sala de observación, ¿no? Porque obviamente estos son estímulos distractores dentro de lo que es la Cámara Gesell. Entonces no podemos estar que entrar, salir, el celular, que necesito esto, no. Entonces, una vez iniciada esta entrevista, nadie sale, nadie entra de la sala de observación. Se debe apagar los celulares o bien ponerlos en silencio para que igual no sea un efecto distractor, porque ustedes saben, los estímulos que recibimos es un golpe y, ok, todos estamos, efecto de distracción, entonces ante ese efecto ya habremos perdido tal vez una parte del relato importante de lo que está pasando al otro lado. Luego, no comer durante la entrevista, mientras la otra persona nos está relatando la situación, nosotros no podemos estar ahí comiendo algo o no sé, estar distraídos, mostrando distracción también a la otra parte, ¿no? Luego está también dentro de la cámara Gesell prohibido grabar con otros celulares o tomar fotografías porque obviamente es la privacidad que nos está dando hacia el relato esta otra persona. Entonces, nosotros tenemos que ser demasiado éticos, ya seamos los abogados de parte o si están también fiscales, yo qué sé, no pueden agarrar el celular y estar ahí se ponen y están filmando todo lo que está pasando y toda esa situación. Está prohibido grabar dentro de cámara Gesell y dentro de la sala, ¿no? Luego, aclaración sobre los actuados de entrevista en la Cámara Gesell. La entrevista en la Cámara Gesell no es una pericia psicológica ni intenta reemplazar a la pericia psicológica, ¿no? En la entrevista en Cámara Gesell se trabaja con el testimonio, pudiéndose utilizar en casos que así lo requiera de elementos que faciliten la comunicación o comprensión de los hechos ya sea esta facilitación de comunicación o comprensión, por ejemplo, en niños pequeños usando muñecos anatómicos, lápiz papel, gráficos con líneas de tiempo y el lenguaje gestual, que es bastante importante que nosotros
aquí con estas filmaciones y las grabaciones y todo lo podremos también tener, ¿no? Todo esto facilita la comunicación para entender todo a detalle, ¿no? Estos muñecos anatómicos que nos sirven bastante para niños pequeños o niños que tal vez todavía no tienen desarrollado el lenguaje y no se pueden expresar. Entonces, de alguna manera, siempre y cuando, ya les dije, siempre tenemos que pedir el relato de qué está pasando en ese juego con esos muñecos anatómicos. Entonces, de alguna manera, el niño nos sentará a entender. Tal vez no nos dé todo un relato estructurado y largo, pero por lo menos llegaremos a entender y llegaremos a captar ciertas situaciones, no por lo que nosotros estamos viendo directamente, sino que es necesario preguntarle qué está pasando en este juego, ¿no? En esta comunicación, si son niños pequeños, habrá lápiz, papel, porque sabemos que los niños, fácil distracción. Podemos tener, hay informes que dice que 5 minutos, chao, estamos distrayendo. Inclusive personas mayores, solamente tenemos nuestra atención. Últimamente, en los últimos estudios, 3 segundos es la atención que tenemos. ¿Por qué? Porque justamente los dispositivos que tenemos, como el celular y las redes sociales hacen que nuestra atención quiera otro estímulo rápidamente. Entonces nosotros tenemos que saber cómo agarrar la atención. Entonces los niños se les pone lápiz y papel para que tal vez un poco saquen esa preocupación o esos nervios de que están con una persona que no conocen, porque nosotros como siendo psicólogos o evaluadores en la cámara GESEL, no conocemos al niño, el niño está viniendo por primera vez con nosotros. Entonces hay muchos niños que se ponen inquietos, temerosos, algunos puede ser que lloren porque obviamente están con alguien desconocido que nunca le han visto. Entonces necesitamos tener esas cosas. Gráficos en línea del tiempo y lenguaje gestual, que también nos facilita esta entrevista, es porque ya sea en las grabaciones, en los videos o lo que el otro lado de la sala está viendo es hacia todas las situaciones que nos está relatando el niño, niña, adolescente o persona mayor. Entonces ya estamos viendo si ríe, si llora, si en cierto evento del relato se empieza a poner más inquieto, entonces cómo está reaccionando este niño, esta niña, este adolescente, ¿no? Inclusive una persona adulta, ¿no? O cualquier otra persona que pase por cámara GESEL, entonces a ciertas situaciones dentro de lo que es su historia, irá gesticulando, irá reaccionando, inclusive en manierismo, con distintas situaciones que a nosotros nos sirve observar. Luego, dentro de esta entrevista en cámara GESEL, al trabajar con el relato verbal, el testimonio no se realizan interpretaciones de las conductas o dicho de los niños, niñas durante el encuentro, ¿no? No, tal vez en toda nuestra entrevista que ya la vamos a tener redactada para presentar tal vez ese informe, no vamos a tener esto de que y se puso así y empezó a llorar y dice esto y no, sino que esto ya lo tendremos grabado, entonces ya también lo tendremos en un archivo digital donde también para su necesidad se puede acceder a este DVD, a este archivo, entonces lo verán en cuanto sea necesario. Luego, por otro lado, están las guías y protocolos publicados para la realización de entrevistas de investigación. Estas serán la entrevista cognitiva, que ya les había dicho, la entrevista narrativa, la entrevista paso a paso, guía de Polylamp, el protocolo de Center for Child Protection, el protocolo de National Children Advocates, después protocolo de NICH, que es el más utilizado, el Memorandum of Good Practice, la Guía Americana Professional Society of the Abused Children, y bueno, la más utilizada en nuestro contexto, ya les dije, es el protocolo de NICH, también el de Polylamp, pero la más adecuada es la entrevista cognitiva, porque como anteriormente habíamos visto, es la que más nos va a ayudar con cómo saca el recuerdo la persona. Entonces le estaremos pidiendo, ¿no? A esta persona dentro de la entrevista, cómo nos está dando su entrevista, cómo nos está estructurando el orden de la entrevista. Primero nos dará su entrevista tal cual, luego de atrás para adelante y nosotros veremos de qué parte queremos que nos
vuelva tal vez a dar esta entrevista en pequeñas fases, ¿no? Este protocolo de Nietzsche, como anteriormente ya lo hemos dicho, consta de 18 fases, la presentación de partes de funciones, las cuestiones de verdad y mentira, la construcción del rapport, un muestreo del lenguaje, describir un suceso importante reciente, la primera narración explicativa del suceso alegado, explicación del último incidente, realizar preguntas aclaratorias, preguntas abiertas, complementarias sobre el último incidente. Luego también la narración del primer incidente, preguntas de indicios sobre el primer incidente, preguntas cerradas, complementarias sobre el primer incidente, también la narración de otros incidentes que el niño recuerde. Si es que le pasó otras cosas, no le podemos decir, no, eso no me interesa. Nosotros tenemos que también, si el niño nos quiere decir, el adolescente, cualquier persona nos quiere contar algo más, escuchamos, ¿no ve? Luego preguntas aclaratorias, preguntas directas, complementarias sobre el primer incidente. Así también tendremos preguntas sobre el detalle del proceso judicial que aporte a cualquier información adicional y volver al tema neutro. Estas preguntas justamente sobre detalle dentro del proceso judicial ya serán preguntas formuladas donde nosotros daremos un pequeño receso y posteriormente otra vez entraremos con tal vez alguna duda o alguna pregunta del otro lado, donde están las partes, bueno, abogados de las partes, juez, fiscal, ¿no? Entonces volveremos con esas preguntas antes de finalizar y dar un cierre. Justamente estos muñecos anatómicos que anteriormente les nombraba, son estos muñecos también sexualizados, donde nos sirve, no siempre es bueno utilizarlo, pero nos sirve usarlo en niños pequeños, ¿no? O en niños que tal vez no se pueden expresar verbalmente. Entonces, en todo caso, lo usamos como un auxilio quizá, porque ya al final no puede expresarse el niño o niña. Entonces, nosotros les daremos estos muñecos anatómicos, que son muñecos sexualizados también. Luego, el psicólogo, obviamente, en ese momento, forense, evaluador, tendrá una actitud empática. La clave para obtener mayor información y evitar la victimización secundaria será, obviamente, iniciando, rompiendo el hielo, escuchar sin interrumpir. Tenemos que escuchar, obviamente, podemos, para hacer esa escucha activa, ya les dije, decir sí, continúa, te entiendo, puedes seguir adelante, o también obviamente mostrándole alguna respuesta de que estamos atentos, de que estamos escuchando a la otra persona. El lenguaje verbal y no verbal, reforzantes de estos lenguaje verbal y no verbal. Luego, haga eco de lo que el otro le ha dicho. Si me ha dicho alguna situación, tal vez que es importante, nosotros le diremos, entiendo y me dijiste esto sobre tal caso. ¿Me quieres contar algo más? ¿Me puedes volver a repetir? Depende, ¿no? ¿Qué información queramos tener? ¿Cómo preguntar mal? Cuando son casos de violencia, de abuso, etcétera, nosotros no vamos a ir con las preguntas de directamente direccionadas, ¿no? Donde cierto te tocó, ¿cuántas veces te abusó? ¿No ve? Nosotros entonces ya estamos direccionando y son preguntas que no las podemos hacer. Estas preguntas sí están mal, obviamente, direccionadas. Como puede ser otra que te dice, y te pidió que guardaras el secreto y tu mamá no te ayudó, ¿no ve? Es como que inclusive estamos culpabilizando a su contexto, a su entorno. Luego, informa el tipo de contacto. Nosotros directamente ya le estamos, aquí ya no sería una evaluación, una entrevista, más que todo ya es un interrogatorio. Por eso dice que preguntas, o sea, es que preguntas realmente están mal, porque esto ya es como un interrogatorio, ¿no ve? Donde te dice también, informa el tipo de contacto, dime cómo te ha tocado y qué te ha hecho, ¿no ve? Todas esas preguntas no se deben decir. Afirmar connotación negativa, como decir, ay, pero qué, ¿por qué te ha hecho? Luego, induce información que no se ha dado.
situaciones que no, tal vez no se han dado, pero nosotros estamos como que queriendo meter esa historia. Luego, un tono descalificativo contra la madre, que puede ser, ¿no? Ese que te dije, y tu mamá no te ayudó, o por qué no ha hecho eso, por qué tu mamá te ha dejado solo, o tu mamá debería estar ahí, o tu papá, ¿por qué no te ha defendido? ¿No ve? Todas esas situaciones no se deben dar en una entrevista para nada. Luego, las preguntas adecuadas, justamente es tener una pregunta totalmente abierta para iniciar y decirle, ¿qué pasó? ¿Cómo te lastimaste? ¿O cómo te lastimaste así? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Ella qué hizo? ¿Cuántas veces pasó? ¿Cómo era él? ¿Quiénes estaban ahí? Entonces, con todas esas preguntas, si se dan cuenta, son preguntas totalmente abiertas. Aquí nos dirá el niño y no son nada sugestivas, porque si son sugestivas como las anteriores, cierto, te tocó, por qué tu mamá no estaba ahí, por qué no has hecho algo, y por qué no te has escapado, y por qué has salido así, por qué te has vestido así. Estamos inclusive, podríamos estar culpabilizando. Pero estas preguntas adecuadas justamente son preguntas que son razonables, también nos van a dar una entrevista más fluida. Aparte que vamos a recabar mejor información porque son preguntas un poco más abiertas, más neutrales. Entonces son preguntas más positivas dentro de nuestra entrevista y para tener, obviamente, buenos resultados. Sugerencias. Dentro de estas sugerencias para cámara GESEL será utilice las palabras qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Estas palabras son claves para cualquier situación, que es qué, cómo, cuándo, por qué pasó, ¿no? ¿Dónde? ¿Mm? Haga preguntas abiertas, cortas, sencillas y formales. Sencillas, igual, formales, no puede ser nada sugestivo como las anteriores que les dije. Estas preguntas pueden ser, ¿y con quién estabas? ¿Cuántas veces pasó? ¿Cómo era de él? Etcétera, ¿no? Las que les dije anteriormente. Hacer solo una pregunta a la vez, porque no puede venir la persona y le vas a decir, y quiero que me digas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, de todo lo que ha sucedido. No, todo esto se va obviamente con pausas. Puedes contarme, puedes decir qué es lo que ha pasado, entonces te dirá toda la historia, luego iremos con el cómo, etcétera, ¿no? Luego repita la última palabra para solicitar una ampliación. Entonces, lo último que nos dice la persona, después de que ha pasado eso y después me puse a llorar y me fui a mi casa. Entonces, te fuiste a tu casa después que te pusiste a llorar y te sentías muy mal, ¿no ve? Tal vez se le puede decir algo más o qué más pasó, justamente reiterando el final de su historia. Entonces, para que podamos entrar más, a puntualizar más, quizá dentro de todo lo que nos dice la persona. Luego, pasando por otro lado, veremos la Ley 263, integral contra la trata y tráfico de personas. Esta ley está promulgada el 31 de julio del 2012, que ha sido introducido a otros conceptos vinculados a los ilícitos de trata y tráfico de personas. Entonces nos dice el artículo 6. Abuso de una situación en estado de vulnerabilidad es aprovechar o tomar ventaja de situaciones de adicción a cualquier sustancia, enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, discapacidad psíquica o física, invalidez, niñez, adolescencia, para su sometimiento con fines de trata y tráfico de personas y delitos conexos, ¿no? Luego, en el capítulo 3 de mecanismos de protección, atención y reintegración de víctimas, nos dice el artículo 29, nos habla de protección, donde dice la política plurinacional de lucha contra trata y tráfico de personas incluirá un programa de protección que contemplará las siguientes medidas.
proteger el derecho a la intimidad, privacidad y guardar en absoluto la reserva de la identidad de las víctimas, testigos y denunciantes, así como de su entorno familiar. Entonces nosotros también tenemos que entender bien esta ley y entonces también llevarla a cabo, ¿no? Justamente el punto 1 que nos dice proteger los derechos de la intimidad, privacidad y guardar en absoluta reserva la identidad de las víctimas, testigos y denunciantes, así como de su entorno familiar. Por otro lado, segundo punto, adoptar la cámara GESEL para su uso obligatorio durante el proceso de investigación. ¿No ve? Entonces, la cámara GESEL también está dentro de estas leyes como un uso obligatorio durante el proceso de investigación. Luego, precautelar la dignidad de estas víctimas en todas las etapas del proceso de investigación y del juicio oral, así como en programas también de reinserción, ¿no? Tenemos que siempre precautelar a las víctimas y, bueno, tenemos que atenernos también a todas estas situaciones. Luego, por otro lado, está el artículo 30 de protección a los niños, niñas, adolescentes, donde nos dice: la atención a los niños, niñas, adolescentes, víctimas o testigos estará a cargo del profesional establecidos y se realizará de conformidad con sus necesidades y características específicas o especiales. 5. La información podrá ser o proporcionarse a los niños, niñas, adolescentes, víctimas y testigos por conducto de un tutor o tutor legal, o si este fuera el supuesto responsable de la comisión de delito a una persona de apoyo. Otro, la información se proporcionará a los niños, niñas y adolescentes víctimas en su idioma y de manera comprensible. Este es un punto que tenemos que tener muy en cuenta, porque esta información que nosotros les vamos a dar o les vamos a explicar, etcétera, niños, niñas, adolescentes o víctimas que vengan, muchas veces vienen de provincia y no les podemos hablar no sé, en lenguajes demasiado técnicos desde el principio. Si es un niño, niña, adolescente, entonces nosotros usaremos otro tipo de lenguaje. Si es una persona adulta, usaremos otro tipo de lenguaje. Nosotros tenemos que ser demasiado empáticos también con la persona que está viniendo a asistirse con nosotros. Nosotros tenemos que brindarle el ambiente más acogedor, más cómodo y obviamente al momento de explicarle cualquier situación, nosotros veremos la manera más propicia de darle a comprender lo que va a pasar o cuál es la situación o cualquier caso, porque también tenemos que cumplir, ¿no? Este punto, que es la información se proporciona a los niños, niñas y adolescentes o víctimas en su idioma y manera comprensible. En el caso de niños, niñas, adolescentes, víctimas o testigos, las entrevistas, los exámenes y otro tipo de investigaciones estarán a cargo de profesionales especializados y se realizarán en un entorno adecuado y en cámara GESEL en su idioma y con presencia de su padre, madre o tutor legal o una persona de apoyo que ya les dije generalmente de las DNAs. Entonces, en esta cámara GESEL igual tiene que estar obviamente una persona adecuada y una persona que comprenda del área. Como les dije al principio, tiene que ser obviamente una persona que sea un personal del área de la psicología, mayormente favorable, que tenga más conocimientos dentro que es la psicología forense y que también sepa de estas entrevistas para tener mejores resultados, ¿no? Por otro lado, reserva del actuado. La entrevista a un niño, niña, adolescente es un procedimiento reservado que busca evitar la revictimización y reservar la idoneidad del niño o niña y adolescente, ¿no? Esto justamente es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta igual cuando estamos con un niño, niña, adolescente, porque se resguarda obviamente, ¿no? No es un acto público. La observación y participación está restringida a jueces, fiscal, psicólogo, abogado,
defensor, en este caso, ¿no? Del imputado y del psicólogo, abogado, defensor, ¿no ve? Del imputado y del niño, niña, adolescente, y con presencia de los padres o responsables del niño, niña, adolescente y responsables de niña, niño, adolescente, porque a la sala no pueden entrar, al otro lado de la sala no pueden entrar no puede entrar cualquier persona, como que yo también quiero ingresar, quiero ver y todo, ¿no? Entonces, no es, estas declaraciones, estas entrevistas no es algo público, mucho menos tratándose de niña, niño, adolescente. Técnicas para la entrevista. Parafrasear. Un punto importante, comunicar el mensaje con palabras diferentes a las ya utilizadas. Esto demuestra interés y comprensión y anima a continuar el relato, porque no vamos a decirle a todo, sí, te entiendo, no. Entonces sí, puedes seguir adelante, continúa, etcétera, ¿no? Reflexión sobre los sentimientos. Resulta importante también poner en atención a los sentimientos de esta persona, del sujeto en este caso, para captar así mejor el contenido de lo que nos comunica. Porque, ya les dije, saldrán a flote sentimientos en ciertas partes de la historia y nosotros obviamente nos tenemos que poner ahí más atentos a lo que está pasando. Hay que fijarse en qué dice y cómo lo dice. Eso es bastante importante, porque una cosa es cómo lo digo y otra cosa es qué estoy diciendo, ¿no? Una cosa, tal vez estoy hablando de algo muy fuerte y estoy mostrando una súper sonrisa. O puede ser que estoy llorando, pero estoy contando otra situación, ¿no? Entonces tenemos que estar bastante atentos en esta situación de en qué dice y cómo lo dice. Importante, es necesario en todas estas situaciones dejar claro que cualquier protocolo o técnica a utilizar requiere entrenamiento supervisado con el fin de minimizar los errores durante las entrevistas que dejen en duda el testimonio del niño, niña, adolescente, ya que puede ser la única prueba para demostrar que el delito ocurrió. Entonces, justamente tenemos que estar capacitados, entrenados para hacer todas estas situaciones y obviamente si es que ingresamos por primera vez, tenemos que tener ya todo esto bien captado, pero posteriormente también a las entrevistas que tengamos, obviamente nos vamos a ir reforzando con muchas más herramientas. ¿De qué se trata el responder a las preguntas de investigación? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Estas son las preguntas justamente de la entrevista que les dije que se pueden dar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿En qué circunstancias? Que son preguntas totalmente abiertas. Estas, por ejemplo, igual las tenemos que tener de máximo conocimiento y no se nos tiene que poco más olvidar ninguna para que podamos tener todos los datos precisos dentro de lo que es nuestra entrevista. Por otro lado, la entrevista única en cámara Gesell. Deberíamos tener una entrevista única en cámara Gesell, pero en muchos casos no se dan de esa manera, ¿no? Porque la primera entrevista muchas veces la tienen las defensorías. Y dentro de las defensorías, muchas veces sí atiende un psicólogo, pero el psicólogo no necesariamente es un psicólogo forense, es un psicólogo general. Entonces, muchas veces la entrevista no llega completa o la entrevista no puede estar completa. Entonces mandan a cámara Gesell donde ya estaríamos tomando una segunda entrevista, ¿no? Entonces eso también es una limitante dentro de esto de la entrevista única que debería ser en cámara Gesell. ¿En qué contexto se planteó justamente el uso de esta cámara Gesell? El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprueba la Convención de los Derechos del Niño. En su artículo 3, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instrucciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será interés superior del niño, ¿no? En este caso, niño, niña, adolescente.
Con todo esto y con todo ya lo dicho, justamente qué es lo que se quiere con la cámara Gesell y cuál es su vital importancia. Se trata de disminuir la victimización, la revictimización, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente como anteriormente les dije, se quiere evitar que haya una segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, entrevista o que sea interrogado por una persona, por otra y por otra, una y otra vez, y que también al mismo tiempo el discurso y cada entrevista que dé la persona se va a ir contaminando. ¿Mm? Entonces, con esto se trata primero de que el daño que sufre la víctima de manera directa por un hecho de agresión, sea en este caso puede ser agresión sexual, ¿no? Secundaria, prejuicio ocasionado por integrantes de las instituciones. Esto puede ser por jueces, fiscales, peritos, policías, etcétera, que atienden el caso. Entonces, muchas veces la víctima se va derivando y va rebotando de uno a otro con unas preguntas y otras. Entonces, esto no es lo que se quiere. Como terciaria teníamos la estigmatización de la sociedad, ¿no ve? Entonces estamos estigmatizando también a la sociedad por todos estos casos donde estaríamos llegando a una victimización, ya sea primaria o secundaria. Aquí vemos el flucograma de la entrevista única, que debería ser la primera fase, que sería la denuncia, la segunda fase, que sería obviamente la evaluación, donde puede estar el médico legal, la entrevista única o psicológica, que es la entrevista en cámara Gesell. La tercera fase, ya una atención, ¿no? Luego, el procedimiento general de la entrevista única. Ante fiscal, psicólogo, se reúnen con padres para recoger generalmente de la ley la información que general del suceso. Luego, en un inicio, el fiscal autoriza el inicio de la entrevista única, el psicólogo se presenta al niño, niña, adolescente, etcétera. Durante la narración de los sucesos y como culminación, el fiscal dispone culminación, el psicólogo cierra la entrevista y después se firma un acta y se entrega las grabaciones al fiscal del caso, ¿no? Esta debería ser un modo de actuar donde exista la entrevista única. Procedimiento específico de la entrevista. Ya les dije, la entrevista no es a tipo interrogatorio porque estaría causando daño al niño, inclusive existe mucha presión y daño a la víctima, ¿no? La entrevista, en cambio, forense nos dice que se considera y tiene características de desarrollo psicológico, características del estado emocional, al mismo tiempo tenemos del estado mental y respeto a los derechos del niño, niña, adolescente o de la persona, ¿no? Porque ya está haciendo una entrevista estructurada, una entrevista amplia y no así, no es un interrogatorio con preguntas intrusivas. Modelos y protocolos, de eso ya lo hablamos, donde tenemos los protocolos de SATAC, el EAC, el NICH. Aquí también nos habla del NICH, la introducción, de todo lo que ya habíamos hablado, la exposición, cómo tenemos que tener la revelación, transición, fase circunstancial y un cierre. De la misma manera, el EAC 5 tiene una hipótesis de competencia, hipótesis de fidelidad, constancia, recuerdo original. Credibilidad narrativa, lo que se puede tomar, los criterios con pruebas del CBCA, compartibilidad social, establecer si los síntomas son o no simulados o sobresimulados. Esto les dije que lo más adecuado es también tomar con una entrevista cognitiva mejorada, adaptada al área forense. Este procedimiento de instrucción, de evaluación, entre verdad y mentira, aproximación a la personalidad base, exploración de capacidades de relatar eventos del ámbito familiar, del ámbito escolar, exploración de conocimientos sobre partes del cuerpo, exploración del uso del suceso, introducción, desarrollo libre, clasificación, repaso de detalle y pueden ser también, por último, muñecos anatómicos y damos el cierre. El SATAC
es justamente esta entrevista donde desarrollamos la simpatía, identificación de anatómica, indagación de los tocamientos, escenario de abuso. El SATAC se toma justamente en estos casos más que todo de abuso sexual, ¿lo ve? Porque justamente nos dice simpatía, anatomía, tocamientos, abuso. Y después tenemos el cierre. Esto es importante saberlo bien. ¿Por qué? Porque sabremos dar una buena evaluación. Entonces, dentro del área de la simpatía, el propósito es el establecimiento de comunidad, la comunicación y la competencia según el desarrollo cognitivo y las habilidades del niño, ¿no? Entonces, ya tendremos más confianza con este niño según su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional, nosotros sabremos cómo dirigirnos a este niño. Entonces, tendremos ya ese agrado, ese conocimiento. Luego, daremos la identificación de la anatomía para determinar el entendimiento del niño y sus habilidades de distinguir entre los sexos, ¿no? Y para llegar a un idioma común referente a los nombres de las partes del cuerpo. Porque muchas veces los niños, niñas, inclusive adolescentes, a sus partes íntimas tienen su propio idioma, su propia forma de llamarlos, entonces nosotros tenemos que apoyar a que nos sepan identificar para que así durante la entrevista nosotros, cuando nos dice cierta parte del cuerpo con cierto nombre que nosotros no vamos a saber reconocerlo, ya lo tengamos presente, ¿no? O mejor también ubicarlos y, bueno, decirles, ¿no? Eh, esta parte es o te ha tocado en la parte de tu vagina o, o bien si es que te ha tocado otra parte, igual me la puedes decir de la forma más anatómica y física posible, ¿no ves? De una forma más clara para que lleguen a esos recuerdos y nombramientos. La indagación de tocamientos. El propósito es conocer la habilidad del niño para entender y comunicar acerca de los toques que recibe y da. Positivos, recibir abrazos, besos y cosquillas. ¿Quién te los da? Estos abrazos, besos y cosquillas, ahí le diremos, ¿no? ¿Quién te los da? ¿En qué parte de tu cuerpo? Igual, ¿en qué parte del cuerpo estos abrazos, besos, cosquillas? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Recibes toques que te gustan? Después, ¿qué clase de toques son? ¿Quién te los da? Luego, ¿en qué parte de tu cuerpo? Ahora, los negativos será, ¿qué preguntas? ¿Recibes toques que no te gustan? Etcétera, ¿no? Luego, el escenario de abuso. En la parte del escenario de abuso es permitir a la niña, niño, relatar los detalles de su experiencia y explorar hipótesis alternativas, por ejemplo, la identidad de los agresores, la posibilidad de otros agresores o víctimas, otras expresiones del evento, la experiencia, otros eventos de abuso, ¿no ven? Y para caso ya de cierre, educar a la niña, niño con relación a su seguridad personal y agradecer para su colaboración, ¿no? Esta ya es obviamente ese ataque es una evaluación ya más estructurada que va totalmente direccionada para casos de abuso. Como observaciones finales, tendremos los protocolos, son y deben ser flexibles, ¿no? Luego, las estrategias de entrevista varían cuando se trata de niños o de niños más grandes o de adolescentes, ¿no? Aquí ya se ve en situaciones de las observaciones de los protocolos de 3 a 4 años, de 4 a 6, de 7 a 8, entonces ya se les puede preguntar más cosas. De 3 años a 4, tal vez un quién, qué, dónde, no podrá comprender más el cuándo, cuántas veces, o circunstancias, o alargar el discurso. En cambio, ya un niño de 11 a 12 años ya podrá responder todas las interrogantes, inclusive podrá dar más detalles, mucho más si se trata de un adolescente, inclusive el lenguaje, el comportamiento, el lenguaje que ya maneja un adolescente será mucho más claro, mucho más fácil de que ellos se den a entender, mucho más fácil sus expresiones. Entonces ya tendremos una evaluación igual mucho más completa.
Aquí también vemos una imagen de la cámara Gesell, esto cuando ya se realiza conjuntamente en una audiencia. Aquí en la sala está el psicólogo, la víctima, en la audiencia estará el fiscal, el juez, el secretario, los abogados, a veces el policía, porque está obviamente custodiando al imputado. Para finalizar, en lo procedimental, los operadores o responsables de la investigación, en muchos casos, muestran poco respeto a la intimidad de los adolescentes, priorización del trámite, en lo que se diría que el niño es la prioridad, no las necesidades de la familia, no el relato del niño, no la evidencia, no las necesidades de los tribunales, no las necesidades de la policía, los abogados, el bienestar familiar, etcétera. El niño es prioridad sobre todas las cosas dentro de las evaluaciones que hacemos y también la ley los rige, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería todo hasta el día de hoy. Gracias por su escucha, gracias por su presencia también. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta quizá? ¿O alguna aclaración que vean necesariamente darla o que se las dé? ¿Todo quedó claro? Todo quedó claro a la 1, a las 2, a las 3, todo está claro. Doctora, creo que no hay ninguna consulta. Exacto, creo que no hay ninguna consulta, entonces yo creo Claro, que vamos a dar por finalizada el curso, la reunión. claro, doctora. Para otra ocasión le invitamos para otro curso, doctora. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Me despido. Espero que todos se encuentren muy bien. Doctora, por su participación en el curso como expositora, doctora. Está muy bien. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Igualmente, buenas noches.